Moción del Grupo Parlamentario Popular por la que se propone la reprobación de la ministra de Justicia. A esta moción, consecuencia de interpelación, se han presentado dos enmiendas. Una del Grupo Parlamentario Mixto de los señores Mulet y Navarrete y una del Grupo Parlamentario Nacionalista. Para la defensa de la moción, por tiempo de 5 minutos, tiene la palabra la senadora Ayala. Bien, pues buenas tardes y muchas gracias, señor vicepresidente. Subo a esta tribuna en nombre del Grupo Popular en el Senado porque creo que mi grupo ni debe, ni quiere, ni puede permanecer impasible ante la lamentable y bochornosa actitud y comportamiento de una ministra de Justicia que, por sobre todas las cosas, ha mentido. Y lo ha hecho de forma reiterada. Me pregunta usted, ¿y yo qué sé? Pues claro que lo sabemos, y lo sabemos no solo yo, sino todos los españoles, señora senadora. Y lo sabemos porque lo hemos comprobado en distintos medios de comunicación y en las declaraciones de la propia ministra. La ministra ha mentido en dos ocasiones. Ha mentido en ocasión del caso Llarena y ha mentido también con el tema del comisario Villarejo en estos días atrás. Creo que debe ser inédito en la democracia española lo que hoy nos pasa, que hace 15 días la interpelamos para preguntarle por el caso Llarena y en apenas 2 semanas ya tenemos otro motivo que provocaría por sí solo la dimisión. Pero ustedes, señores del Partido Socialista, nos están acostumbrando a lo inédito. Cosas tan inéditas como quererse saltar al Grupo y al Senado, a la Cámara al Senado como Cámara territorial. Y cosas tan inéditas como pedir el indulto, como hizo la delegada de Gobierno en Cataluña. Inédito, sin duda ninguna. Mire, centrándonos en el caso Llarena, son sobre todo dos los motivos por los que pedimos la reprobación de la ministra. Ya pedimos su cese y su dimisión, pero puesto que no nos quieren hacer caso, por lo menos que se lleve la reprobación de esta Cámara. Primero la pedimos porque ha mentido a todos los españoles y lo ha hecho de forma reiterada. Y segundo, la pedimos la reprobación porque ha pretendido abandonar al juez Llarena para con eso pagar lo que se hizo en censura, lo que los independentistas hicieron apoyándoles en censura. Y por eso, también por eso, ha sido rectificada, como todos hemos visto, por nuestro grupo, porque no podía ser de otra forma. También el presidente la rectificó, porque hubo un clamor popular que les obligó a rectificar a la ministra. Quiero hacer un rápido recorrido por lo que ha ocurrido con Llarena, porque en realidad fue unas jornadas de delitos económicos en las que el juez Llarena hizo unas declaraciones y después de esas declaraciones vino una demanda en Bélgica por parte del expresidente catalán huido y los 4 consejeros. En esa demanda no solo se cuestionaba la independencia de nuestro Poder Judicial, se decía que España era como Kazajistán, señorías. Se decía que en Cataluña se vulneran los derechos de la minoría independentista y se pretendía poner en jaque a la inmunidad española. Hace apenas 15 días lo que hicimos fue preguntarle a la ministra para que nos lo explicara y para que nos dijera cómo era posible que desde el 10 de julio, que era el momento en el que tiene las primeras noticias de esta demanda, hasta el 30 de agosto, 1 mes y medio, señorías, no contrata la defensa del juez Llarena. ¿Qué sucedió? ¿Que estaban buscando el abogado con candil o sucedió, como todos sospechamos, que no había nunca en ningún momento ninguna intención de defender al juez Llarena ni tampoco la inmunidad y la soberanía de nuestra jurisdicción? Así los españoles fuimos viendo a lo largo del verano cómo el Consejo General del Poder Judicial, la Abogacía del Estado, distintas asociaciones de jueces y fiscales, la sociedad en general y los partidos constitucionalistas lo que hicimos fue clamar porque se defendiera al juez Llarena, porque era una obligación no solo jurídica, señorías, era una obligación moral para alguien que estaba sirviendo a España a través de la magistratura. Y miren, lo que vimos es que el 23 de agosto la ministra emite un comunicado por parte de su ministerio en el que dice textualmente, señorías, textualmente, que en ningún caso va a defender a Llarena. El 24 de agosto la vicepresidenta dice que le tiene que defender su poder, el Poder Judicial. Y se levanta una ola de indignación en el mundo jurídico. Y al final, un domingo por la tarde, el presidente del Gobierno, la rectifica porque se ve obligado a rectificarla. Mire,
Al día siguiente, la ministra lo que hizo fue ir a un programa de la radio y decir que ella no había cambiado de postura. Y la ministra ahí, y ahí está claro, la ministra mintió. Pero era una mentira que no era una mentira sin más, una mentira que para escarnio de todos los españoles era una mentira para encubrir el pago y todos esos pactos que no conocemos, que ustedes desde el Partido Socialista tienen con los nacionalistas. En resumen, y ya termino, 1 mes y medio de idas y venidas, señorías, de buscar informes en el que la ministra le pudieran decir lo que quería oír. Ningún informe iba en esa dirección. Todos iban en la misma dirección. Había que defender al juez Llarena. Era una obligación legal y una obligación moral. Un juez, y insisto, termino ya, un juez que hay que recordar que, por un lado, ha tenido que cambiar su lugar de vacaciones e irse a Francia. Un juez que le han dicho que es persona non grata. Un juez cuya mujer han salido los datos personales de su mujer y les han dicho que no tienen que vivir en Cataluña. ¿Y sabe lo que hizo la ministra en pago? Dejarle en la estacada. Por eso, por todos estos motivos, porque la ministra miente, y miente descaradamente, y miente en el caso Villarejo, del que hablaré después, y miente en el caso de Llarena, señoría. pedimos su reprobación. Gracias. Muchas gracias, senadora Ayala. Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Mulet. Gracias, señor presidente. Empezar esta intervención lamentando y horrorizado por el crimen que hemos sufrido hoy en la ciudad de Castellón, donde 2 niñas de 3 y 6 años han sido asesinadas por su padre, que se ha suicidado después. Y esto nos hace horrorizarnos y preguntarnos qué es lo que falla en nuestra sociedad para que continúen existiendo monstruos como estos, y qué falla en la justicia para que, en este caso concreto, tanto Fiscalía como los juzgados hubieran denegado la orden de alejamiento que había pedido la madre. Es un horror, imagino que estamos todos conmocionados, pero aún así el Pleno continúa. Hoy, con este sabor de boca insoportable, venimos a hablar del juez Llarena, un juez polémico cuya promoción se hizo, según Jueces para la Democracia, sin respetar los principios de mérito y capacidad establecidos en el artículo 23 de la Constitución. Según esta asociación, se habrían vulnerado los artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 3 artículos de su reglamento de nombramientos del propio Tribunal Supremo y otros 3 artículos de la Constitución. Todo esto para que fuera él y ningún otro quien llevara la causa contra los independentistas. Y fue útil este hombre para conseguir perseguir a la gente que quería votar. El juez hizo malabarismos semánticos y hermenéuticos, por no decir que los falseó, para ver un delito de rebelión donde no existía ninguno de los condicionantes para hablar de rebelión. Están los vídeos de despliegue policial y, a pesar de eso, el juez se inventa la violencia. No era él a por ellos, era otro tipo de violencia. El juez acusa a ciudadanos y políticos pro referéndum de ejercer violencia indiscriminada contra los agentes de los cuerpos de seguridad del Estado. Las imágenes muestran justamente lo contrario. Se vulneró la tutela judicial efectiva, seguramente el derecho a la defensa y un poder judicial imparcial para los ciudadanos. Llarena interpretaba alegremente o atacaba directamente al Estado de Derecho y a la legalidad. El Gobierno ampara ahora a Llarena, por tanto, a la posible vulneración del Estado de Derecho por la práctica temeraria del juez. Nosotros proponemos un texto alternativo que es instar al Gobierno a defender la soberanía y la inmunidad jurisdiccional del Estado español, que se defienda ante los tribunales europeos, pero esas atribuciones no corresponden. Por tanto, pedimos que estos recursos se destinen a fines sociales. Ustedes, imagino que utilizarán esta Cámara para reprobar a quien no piensen como ustedes. Aquí pueden venir ustedes a insultar alegremente con toda impunidad, pero después ustedes son los que presentan reprobaciones a senadores que dicen cosas que no les gustan a ustedes.
Pero después de la reprobación de esta ministra, imagino que vendrán otras. Y la verdad es que lo tienen muy fácil, porque es un fenómeno para ministros. Yo reprobaría también a esta ministra por destinar dinero público a salvar a un juez que posiblemente se ha excedido de sus funciones. Una ministra que ha venido hoy aquí y las formas la han perdido, que dicen a los senadores que usted no merecen que le contesten, pues yo la reprobaría, evidentemente. No tengo estómago, y espero que ustedes tampoco, para defender a una ministra que ha estado navegando por las alcantarillas del Estado. No tengo estómago para defender a una ministra que alegremente puede insultar a un juez llamándole maricón o nenaza. Qué repugnancia escuchar aún hoy en día este tipo de comentarios, y más de quien hoy es ministra. No puedo defender a una ministra homófoba ni misógina. Hoy ha tenido la oportunidad perfecta para disculparse y, lejos de esto, ha hecho un exceso de mala educación en esta Cámara. Por lo tanto, yo sí que reprobaría a una ministra por navegar en las alcantarillas del Estado, por misógina, por homófoba y por vulnerar el Estado de Derecho al destinar dinero público a defender a un juez indefendible. Una persona así no me representa y me repugna. Me hubiera gustado una disculpa pública, me hubiera gustado que rectificara. No lo ha hecho y, por tanto, yo no la reprobaría. Yo lo que le exigiría al señor Pedro Sánchez es el cese inmediato de esta ministra. Esta ministra no se merece ser ministra. Muchas gracias, senador Mulet. Para defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Nacionalista, Partido Demócrata, Agrupación de Reña Independiente, Coalición Canaria, tiene la palabra el senador Bagué. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Buenas tardes. La enmienda que presentamos desde el Grupo Parlamentario Nacionalista del Partido Demócrata va en la línea de defender lo que entendemos que es un escándalo mayúsculo. ¿Cuál es este escándalo? Se está destinando dinero público, más de 600.000 euros, a la defensa de un magistrado y sus manifestaciones en la actividad privada. Es decir, lo que hace un juez en su vida privada, en su actividad particular, el Estado tiene que salir y destinar más de 500.000 euros para esta cuestión. Entendemos que no es de recibo, que es incomprensible, y la primera decisión que había tomado la ministra de Justicia entendemos que era la correcta, porque dijo exactamente eso: lo que hace un magistrado en su actividad privada, el Estado no tiene por qué defenderlo. Y en ese sentido, nosotros anunciamos que, puesto que no podemos coincidir con la posición del PP, porque el PP, más que interés en la actividad que tenga el juez Llarena, tiene interés meramente en reprobar a la ministra, y nos parece muy bien que lo hagan, pero para nosotros ese no es el interés ni es el principal objetivo. A nosotros nos preocupa el estado actual de la justicia, porque hace pocos días, en un chat de los magistrados, en un chat público entre los magistrados, entendimos lo que es la palabra prejuicio, en el sentido más literal, etimológico y exacto del término. Prejuicio. Ver la opinión de docenas de magistrados que opinaban sobre el 1 de octubre, sobre lo que había que hacer, sobre si aquel dirigente político era un traidor, si a este otro le aplicaría no sé qué. Eso antes de que se produjera el referéndum del 1 de octubre. Por eso, como les decía, estamos muy preocupados por el estado general de la justicia, y en ese sentido, en el turno de portavoces nos extenderemos, porque está llegando a una situación absolutamente límite e impresentable. En ese sentido, por lo tanto, pues nos vamos a abstener, como anunciaré luego en el turno de portavoces. Gracias. Muchas gracias, senador Bagué. Tiene la palabra la senadora Ayala, el senador Ramírez, para indicar si acepta o no las enmiendas.
con la venia, señor presidente, señorías, hay dos enmiendas que acaban los ponentes de explicarlas. Una enmienda de Compromís. Compromís nos tiene acostumbrados ciertamente a algunas enmiendas y a algunas intervenciones, en fin, curiosas. Y en este caso, pues parece que el portavoz de Compromís quiere sumarse a esta reprobación, pero eso sí, porque considera que de ninguna manera el Estado debe hacerse cargo de la defensa del juez Llarena, del magistrado Llarena. Y en otro caso tenemos la enmienda del PDeCAT, una enmienda en la que el portavoz del PDeCAT ha explicado ya aquí que no coincide para nada con esta reprobación, que realmente no le importa, pero que en cualquier caso considera opiniones personales las declaraciones del magistrado Llarena. Pues bien, no son opiniones personales decir que en España no hay presos políticos. Lo siento, no, en España no hay presos políticos. Puede que a usted las leyes españolas no le gusten en este caso, pero usted está aquí para cambiarlas. Sea usted capaz de convencernos, las cambiamos y entonces llevarán ustedes razón. Pero mientras las leyes son las que son, pues los comportamientos a los que se ha referido el Tribunal Supremo pues son comportamientos delictivos, presuntamente delictivos, y por lo tanto están recogidos en el Código Penal y cabe acusarlo, y cabe que se inicien diligencias y que se proceda al procesamiento de estos señores presuntamente delincuentes. ¿Le guste a usted o no le guste a usted? Y el señor Mulet, pues como ya he dicho, pues se sumaría incluso a esta reprobación, pero por motivos radicalmente distintos a los que traemos el Grupo Popular a esta Cámara, la reprobación de la señora ministra, y es porque cree que dio opiniones personales. Decir que no hay presos políticos en España no es una opinión personal, aunque a usted le viniera bien para la política que a usted le guste hacer, pero no es así, no es una opinión personal. El magistrado Llarena fue absolutamente respetuoso y, por cierto, ese batiburrillo, esa confusión con lo que tiene que ser la independencia de los tres poderes no significa que los tres poderes representen a tres naciones o a tres países. Los tres poderes son los poderes del Estado y el Estado, sea cual sea el poder que esté en curso, se defiende a sí mismo y en este caso pues toca desde luego que el Estado defienda al magistrado Llarena, que ha cumplido impecablemente con su obligación. Eso es lo que pensamos en el Grupo Popular y por lo tanto no aceptaremos ninguna de estas dos enmiendas. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, senador Ramírez. Pasamos al turno de portavoces. Por un parlamentario mixto, tiene la palabra la senadora Roldán. Sí, gracias, presidente. Miren, hoy vamos a reprobar a la ministra de Justicia aquí por algo muy grave. La reprobamos por la dejación de funciones y por haber dejado al juez Llarena a los pies de los caballos, obedeciendo a la política esta de miro para otro lado del señor Sánchez. Es un episodio gravísimo que avergüenza a millones de españoles. Unos titubeos indignos a la hora de defender a nuestros jueces y a la hora de defender a nuestras instituciones en el extranjero. Pero claro, ¿cómo van a defender ustedes al juez Llarena en Bélgica si es que ni siquiera lo defienden en España? Si todo lo que ha hecho este gobierno desde que ha llegado es prometer indultos a los que han dado un golpe a la democracia y se han cargado la convivencia en Cataluña y encima también cuestionar las decisiones del Tribunal Supremo. Ya hemos visto, lo he dicho antes, a la vicepresidenta Calvo pues pasando olímpicamente de la separación de poderes, a la ministra Batet también intentando presionar a fiscales y a jueces, a la delegada del Gobierno en Cataluña, la señora Cunillera, hablando abiertamente de indultos. Mire, demuestran ustedes tener muy poquito respeto por la justicia de nuestro país. Por todo ello, evidentemente, no nos queda otro remedio que reprobarla. Es muy grave, como decía, pero no puedo dejar de referirme al último escándalo del Gobierno de Sánchez que está protagonizando hoy la misma ministra. Mire, la reprobamos hoy porque no ha estado a la altura de la justicia española, pero también porque ni sus mentiras, ni sus versiones, ni sus contraversiones están a la altura de las explicaciones que se merecen los españoles. En algo más de 100 días de gobierno del señor Sánchez, llevamos ya
2 ministros fallidos, otra ministra con unas grabaciones que ponen al descubierto las bochornosas conexiones con delincuentes y mafiosos, y a Sánchez, que se niega a dar la cara ante las sospechas de su tesis. ¿Hasta dónde están ustedes dispuestos a llegar? ¿Hasta cuándo vamos a tener que aguantar este gobierno en descomposición que va de bochorno en bochorno? Hombre, ya esté bien. Den la cara y convoquen elecciones. Muchas gracias, senadora Roldán. Senador Mulet. Gracias, señor presidente. Bien, que la Cámara Alta, que la mayoría del Partido Popular reprobe a un ministro, reprobe a un senador, pues tampoco no es un demérito. Muchas veces sea incluso un mérito, ¿no? Entonces, que poner en papel de víctima a una ministra, que hemos explicado antes, hay motivos más que suficientes para exigir su cese. Tanto una reprobación hoy pues será una medallita más en su currículum, pero esto no es lo efectivo. Lo efectivo es que una ministra como esta pida disculpas inmediatamente, de manera clara, por sus comentarios homófobos, y a partir de ahí, si no pide esas disculpas, pues o que dimita o que la cesen. Es lo único que tenemos que decir. Nosotros no nos sentimos representados por esta ministra y exigimos una rectificación contundente. Gracias. Muchas gracias, senador Mulet. Senadora Domínguez de Posada. Gracias, presidente. Muy brevemente, desde el escaño, quiero recordarles a sus señorías del Grupo Socialista que ustedes llegaron al Gobierno por medio de una moción de censura, y no seré yo precisamente quien ponga en cuestión su legitimidad, pero llegaron ustedes abanderando la ejemplaridad. Ustedes eran mejores que otros, más honrados, transparentes, sin mácula. Los años y la amnesia les han hecho olvidar a ustedes el caso Filesa y las condenas por corrupción. Y en poco más de 100 días de gobierno llevan ustedes el triste récord de 2 ministros dimitidos y 1 imputado, y una ministra a la que Foro también quiere reprobar, porque no queremos ministras que abandonen al Poder Judicial cuando está defendiendo la unidad de España, y no queremos ministras que mientan y presuman de feministas cuando no quieren mujeres en los órganos judiciales. Por tanto, votaremos sí a esta reprobación. Muchas gracias, senadora Domínguez de Posada. ¿Alguna intervención más en el Grupo Mixto? No hay más intervenciones. Bien, pues por el Grupo Parlamentario Nacionalista, Partido Demócrata, Agrupación RN, Independencia, Coalición Canaria, tiene la palabra el senador Bagué. Gràcies, president. Gracias, presidente. Bien, veo que hay grupos parlamentarios a los que les preocupa mucho la reprobación de los ministros, pero no hace muchos meses teníamos a un gobierno del PP con no sé cuántos ministros reprobados. Lo digo porque el ministro Montoro estaba reprobado, el ministro Catalá estaba reprobado y no sé cuántos más. Por lo tanto, que ahora se erijan en defensores de las reprobaciones está muy bien, pero en todo caso, cuando el PP tenía ministros reprobados, parecía que no tenía mucho efecto. Entrando en materia, estamos ante un proceso lleno de irregularidades. Cada vez se va viendo más claramente que todas las justicias europeas están desautorizando, desmontando la base de acusación que ha tramitado el magistrado Llarena. Alemania, Bélgica, Escocia, el Reino Unido, Suiza no han considerado rebelión en ningún caso. No han considerado rebelión porque no ha habido violencia y, por lo tanto, han considerado que no existía ese delito ni ninguno que pudiera ser análogo. Todas las justicias europeas que han analizado mínimamente las acusaciones han concluido que no ha habido violencia. Pero es igual, el relato ya estaba construido. Hay voluntad de castigar y de escarmentar. El chat, ese que comentábamos hace un momento de los magistrados, lo demuestra. No se había producido el 1 de octubre y los magistrados, algunos de ellos, ya estaban manifestándose claramente en un sentido.
Nunca habíamos visto un caso tan claro de prejuicios. Si no tuviéramos presos políticos y no tuviéramos políticos en el exilio, podríamos bromear y comparar la actitud del magistrado Llarena con la de aquel conductor que se equivoca, entra en la autopista en contradirección y cuando ve muchos coches que van en sentido contrario, empieza a tocar el claxon diciéndole ¿dónde van? Que se equivocan. Si la situación no fuera tan penosa, eso es lo que está haciendo el magistrado Llarena. Toda la justicia europea le está desautorizando, pero es igual. Tenemos una autarquía judicial en el Estado español a prueba de bombas. Hoy mismo, un digital apuntaba a que la segunda autoridad del Ministerio de Justicia llamó a la jueza para saber si salía adelante la imputación del señor Pablo Casado. Lo hemos leído hoy en un digital. Algo normal. El segundo del ministerio llama y dice, ¿cómo lo tenemos esto? Parece que es la situación normal en un Estado de Derecho. Pero además, este magistrado, que tiene este alto sentido del equilibrio, de la prudencia y de la ecuanimidad, este es el magistrado que este verano cenaba con un tal señor Fernández Díaz, no sé si les suena. Un ejercicio de prudencia y de decir que no se pueda dudar de mí, como con la mujer del César, cenando en la Costa Brava, en mi demarcación, con un tal señor Fernández Díaz. Es también un ejemplo de ecuanimidad, de imparcialidad y de hacer las cosas bien hechas para que nadie pueda decir que no es correcto. Pero claro, hoy hace poco más de 5 años, porque el senador del PP ha hecho referencia al Tribunal Supremo y he pensado en ello enseguida. Hoy hace poco más de 5 años que un grupúsculo de extrema derecha irrumpió en la sede de la Generalitat en Madrid, en el Centro Cultural Blanquerna. Agredieron a diputados, agredieron al público en general, tiraron la señera por el suelo y en sentencia firme del Tribunal Supremo, esta sí, sentencia firme del Tribunal Supremo, con condena, no pendientes de juicio, no, condena firme y no han entrado en la cárcel. Fantástico. Es decir, hay quienes llevan más de casi un año en la prisión, en la cárcel, sin juicio, y otros con sentencia firme del Tribunal Supremo no entran en la cárcel. Y estas perlas, si me permiten la expresión, son miembros de Alianza Nacional condenados anteriormente por tenencia de explosivos y armas. Son solo gente de esas características. Por tanto, como entenderán, hay cada vez más gente en Cataluña que pone en duda este Estado de Derecho, que discrepa abiertamente de que haya dos varas de medir y que por lo tanto no se sienten en ningún momento amparados por este sistema judicial. Eso sí, autarquía judicial, eso sí. España nunca se equivoca y toda Europa, todas las justicias europeas, que no tienen ningún tipo de conexión entre ellas, se equivocan y reinciden en la equivocación. Debe de ser aquello del contubernio europeo que decían. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Bagué. Por el Grupo Parlamentario Vasco tiene la palabra el senador Bildarratz. Muchas gracias, señor presidente. Primeramente quisiera discernir lo que han sido las grabaciones aparecidas estos días de lo que es el debate que tenemos hoy de esta moción consecuencia de interpelación. Por lo que es las grabaciones aparecidas estos días, publicadas estos días, nosotros como Partido Nacionalista Vasco creemos que la ministra sí que tiene que dar explicaciones y, si no estoy mal informado, así se ha comprometido en el Congreso de los Diputados. La reprobación, pues verdaderamente es algo que me cuesta entender. Y me cuesta entender que se pida la reprobación cuando además el Gobierno del Partido Socialista ha adoptado una decisión a la que somos contrarios, pero que se equipara a lo que el Partido Popular quería. Gobierno, Partido Socialista y Partido Popular están de acuerdo en defender al juez Llarena, en gastar más de 540.000 euros en su defensa. ¿Y en eso están de acuerdo? Y pide el Partido Popular la reprobación de la ministra.
pues evidentemente entenderán que esto sea complicado de entender. Todos los que estamos aquí, estoy seguro que estamos todos los días en la calle y hablamos con la ciudadanía, hablamos con la gente y me reconocerán sus señorías que la gente, la ciudadanía, está pero que muy enfadada con todos nosotros. Está muy enfadada y no entiende que se utilice el tiempo y se utilicen las cámaras para cuestiones que ya están solventadas. El tema del juez Llarena, aunque a nosotros no nos guste, ya está, el Gobierno socialista ya ha decidido. Y hoy lo que ha tenido lugar ha sido una copia exacta de lo que fue la interpelación de hace 15 días. Hace 15 días pudimos escuchar los mismos argumentos que hemos podido escuchar hoy. ¿Y qué es lo que nos pide la ciudadanía? Credibilidad de la justicia, eficacia de la justicia, no atrasos de la justicia. Nos pide creación de juzgados específicos para la violencia sobre la mujer. Nos piden todas esas cosas. ¿Y ustedes creen de verdad que la primera moción consecuencia de interpelación que analizamos sobre la justicia tiene que ser sobre un tema que ya está resuelto? ¿En qué les va a beneficiar una reprobación a los ciudadanos? Díganme, aparte de que pueda ser un minuto de gloria, un minuto de prensa, ¿en qué les beneficia objetivamente a los ciudadanos el que una ministra esté reprobada? Díganme, ¿en qué beneficia a la justicia, a la calidad, a la credibilidad, a la eficacia? ¿En qué? Miren, verdaderamente yo lo que creo que sobra y hemos podido ver durante el pleno de hoy, lo que sobra es ruido. Y el ruido no da la razón. El ruido no da la razón. Gritar en un hemiciclo cualquier cosa tampoco da la razón. Lo que da la razón es el parlamentarismo. Pero el parlamentarismo bien hecho, porque no es suficiente con que se haga una manifestación, una concentración fuera, con una pancarta pidiendo no sé qué defensa del Senado. La defensa del Senado, como les dije el último día, se hace día a día. Y con la mayoría absoluta que tienen ustedes, los verdaderos responsables de la defensa del Senado es de ustedes. Para terminar, nosotros creemos que en estos momentos una moción consecuencia de interpelación por un tema que ya está solucionado no merece y nosotros votaremos en contra. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Vildarrach. Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana tiene la palabra el senador Estradé. Señor presidente, buenas tardes. Señorías, yo no sé si el Partido Popular es consciente de que lo que nos está proponiendo es que apoyemos a una persona, como es el juez Llarena, que por méritos propios está reclamando el título de Inquisidor Mayor del Reino. Porque lo que está haciendo este señor es dinamitar el Estado de Derecho y promover el derecho de Estado, que es todo lo contrario del Estado de Derecho, y que consiste, el derecho de Estado, en poner al servicio de una concepción rancia, de una concepción religiosa, de una concepción sagrada de la unidad de España, todo tipo de medios, sean ilegales, alegales
o nominalmente legales. Eso es lo que está haciendo este señor, como por cierto han hecho otros altos funcionarios del aparato estatal, como quienes promovieron la Operación Cataluña o como quienes han estado utilizando las cloacas del Estado. Por tanto, ¿cómo pretenden que apoyemos la actuación de este señor? Un juez que ha pervertido completamente el derecho procesal y ha cometido tantas irregularidades que antes o después el Tribunal Europeo de Derechos Humanos acabará por anular todo su proceso de instrucción, porque dirá que está lleno de arbitrariedades y que está lleno de irregularidades. ¿Y qué harán entonces? Si los tribunales europeos dicen que esta instrucción está viciada, ¿qué harán? ¿Presentarán la dimisión? ¿Reconocerán que han estado apoyando a una persona que no está actuando de acuerdo con sus obligaciones? ¿Son conscientes también en el Partido Popular de que el juez Llarena utiliza la prisión preventiva con finalidades coercitivas y con finalidades intimidatorias y finalidades vengativas? Porque ninguno de los supuestos que la justificarían se han dado, porque no hay peligro de reiteración delictiva, porque no hay peligro de fuga. ¿Son conscientes de ello? ¿Son conscientes de que el juez Llarena está convirtiendo a España en una autarquía judicial? Porque ni los tribunales alemanes, ni los belgas, ni los escoceses, ni todos los que tengan la oportunidad de pronunciarse le van a dar la razón, porque lo están desautorizando de forma sistemática, porque le están diciendo que está tergiversando absolutamente el Código Penal, que se está inventando delitos que no existen. ¿Son conscientes de ello? ¿Son conscientes de que si a raíz de esta instrucción se acaba condenando por rebelión y sedición delitos inexistentes e inventados, que son únicamente producto de interlocutorias que destilan ideología, y se condena a personas pacíficas y democráticas como son el señor Junqueras o el señor Cuixart o el señor Rull, por nombrar solo a tres distintos, que estas condenas pueden obstaculizar cualquier salida democrática y civilizada al conflicto de soberanías que se ha planteado entre España y Cataluña? ¿Son conscientes de eso, de que este señor es capaz de dinamitar todos los puentes, de obstaculizar cualquier solución negociada? Me parece que no son conscientes de ello, porque si no, no cometerían la irresponsabilidad de apoyarle y de animarle a que siga por esta senda que ha emprendido y que no puede conducir a que se imparta justicia. Eso seguro que no. Ustedes lo que quieren, instrumentalizando a jueces y a policías y a periodistas, lo que quieren es aplastar el movimiento democrático y pacífico más importante de la Europa occidental desde la Segunda Guerra Mundial. Quieren atemorizarnos, quieren intimidarnos, quieren instrumentalizar la justicia para reprimirnos de forma totalmente contraria a los derechos civiles y a los derechos humanos. Pero no lo van a conseguir. Y si siguen por ese camino, les aseguro que después del 1 de octubre vendrá un 2 de octubre y algún día u otro, después de hacer todo lo posible por pedir diálogo, después de ofrecernos, y acabo enseguida, de ofrecernos a negociar, haremos lo que nos corresponde, que es ejercer el derecho a la autodeterminación que tienen todos los pueblos y que aún tenemos más los catalanes, porque somos una de las naciones más antiguas y consolidadas de Europa. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Estradé. Por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos, en Comú Podem Marea, tiene la palabra el senador Comorera. Gracias, presidente. Buenas tardes. Me produce mucha tristeza ver que solo hablamos de la justicia por el tema Llarena.
y la defensa de la jurisdicción española. Ha comparecido la ministra de Justicia en el Congreso de los Diputados a dar explicaciones. Han preguntado oralmente en el control al Gobierno en el Pleno del Congreso. Se discutió la semana pasada una proposición no de ley de defensa de la jurisdicción española de sus compañeros de la derecha, Ciudadanos, en el Pleno de la semana pasada. Aquí han interpelado a la ministra. Traen hoy esta moción consecuencia de interpelación para reprobarla, con su mayoría absolutista. Y el próximo jueves discutiremos en la Comisión de Justicia del Senado otra moción del Partido Popular para defender al magistrado Llarena. No hemos dedicado ni un solo minuto en este nuevo curso legislativo al colapso provocado de los juzgados de cláusulas suelo, ni al hecho que un trabajador reclame cantidades a su empresa y que el Estado le diga que su juicio se celebrará en el año 2022, ni que tengamos un Consejo del Poder Judicial presidencialista totalmente politizado en el que la decisión sobre si hay que imputar a Pablo Casado la tomarán 5 jueces del Supremo, 4 de ellos promocionados con los votos de los vocales del Partido Popular y 2 de ellos habiendo dado cursos en la FAES. Tampoco hablamos ni la falta de medios materiales que sigue padeciendo la justicia en España. Discutir sobre ello y dar soluciones a la ciudadanía sobre el funcionamiento de la justicia sí que sería defender la jurisdicción española y no ese patriotismo jurisdiccional que desprenden todas sus iniciativas. No tuvieron ese patriotismo jurisdiccional que tanto alegan ahora con José Couso, cuando ustedes reformaron la justicia universal para dejar tirada a la familia de un ciudadano español que todavía espera justicia. Claro, que era Estados Unidos o China los que apretaban y no un tribunal belga al que ustedes desprecian reiteradamente en su independencia. O la independencia que ignoraba la secretaria de Estado de Justicia, la exsecretaria de Estado de Justicia, llamando a la juez del caso Casado para averiguar qué iba a hacer. Así defienden ustedes la jurisdicción. Que vengan ustedes dando lecciones tiene mucha guasa. Pero entrando en lo que es el objeto de la moción, consecuencia de interpelación a la ministra de Justicia, lo primero decirle a las senadoras Muñoz y Ayala que en sus relatos pormenorizados se olvidan del principio. Ustedes empiezan el relato con el acuerdo del Consejo General del Poder Judicial, obviando que la solicitud de amparo del señor Llarena era extemporánea. Como sabe, el reglamento de la carrera judicial establece un plazo de 10 días para solicitar el amparo. Esta solicitud dejó transcurrir prácticamente 2 meses, lo que debería llevar necesariamente a que la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial procediera inmediatamente a su inadmisión. En vez de ello, lo que hizo fue elevar el amparo al Estado. Y esto supone una respuesta desigual, arbitraria y discriminatoria, como denunció en su voto particular la magistrada Concepción Sáez, contra la cual el señor Lesmes ha iniciado su conocida estrategia del palo. Las normas se aplican o no se aplican según a quien afectan. Y eso dice muy poco a favor de si quien lo hace es el órgano de control de un poder del Estado como es el judicial. Y después de esto, el ruido mediático, el nacionalismo español exacerbado, la afrenta al Estado español. Estamos ante una demanda interpuesta ante un tribunal belga que ejerce una acción puramente civil. Pretende, independientemente de cómo vista la demanda y de las cuestiones que allí se plantean, la condena civil a una persona por unas manifestaciones concretas hechas en un momento concreto, para más señas en una conferencia particular patrocinada por un concesionario de vehículos de lujo. Indudablemente también muy bien pagada, cuando esta persona instruye una acción judicial y hace manifestaciones sobre eso. Los demandantes dicen, esto afecta a nuestro derecho al honor y, por lo tanto, pedimos que se condene a esa persona con €1 de indemnización. Hay una cosa en derecho civil que se llama principio rogatorio y significa que ningún juez puede dar más de lo que se pide. Por lo tanto, el eventual efecto de esta condena en este caso sería que se condenara por derecho al honor al juez Llarena y se le condenara a pagar €1. Cuando esta demanda llega, nadie le da importancia, al propio juez Llarena no le da importancia. De ahí la petición de amparo extemporánea. Pero de un día a otro a alguien se le ocurre que esto es jugoso porque alienta determinados sentimientos en defensa de la integridad de la nación española y, por lo tanto, exacerba cierto nacionalismo español. E interesa políticamente, aunque sea para poner en problemas a la ministra de Justicia o eso, o alguien le dice al señor Llarena que cuidado si te imponen las costas. Y a partir de ahí los diferentes relatos de la derecha y de la ministra que al final cayó en la trampa. Y el Gobierno ha acabado haciendo del litigio personal del juez Llarena una causa de Estado. Una causa de Estado con unos costes exorbitados, 545.000 € de provisión de fondos.
cuando los abogados de oficio de este país Vaya terminando, señoría. cobran una media de 135 euros por expediente meses después de realizado el trabajo en la mayoría de casos. Pero se ve que ellos no defienden lo suficiente la jurisdicción española. En definitiva, aunque no nos haya gustado que la ministra haya caído en la trampa de la defensa de la jurisdicción española del nacionalismo español, su petición de reprobación es absurda y no vamos a apoyarla. Y un consejo. En vez de ser tan chauvinistas, quizás es hora de mirar qué estamos haciendo mal cuando últimamente la justicia en Europa nos da un varapalo detrás de otro. ¿O acaso siempre son los demás los Termine, equivocados? señoría. Termino. Gracias. Muchas gracias, senador Comorera. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el senador Rodríguez Izquierdo. Muchas gracias, señor presidente. Señorías, hoy debatimos una moción que es absolutamente improcedente y demagógica, como hemos visto. La ministra de Justicia dio ante esta Cámara y ante el Congreso de los Diputados las suficientes explicaciones. La señora Delgado demostró hace 15 días y con evidencias cómo desde el Ministerio y desde el Gobierno se ha defendido la soberanía nacional, la jurisdicción española y, por tanto, al señor Llarena, actuando con responsabilidad y con rigor técnico, sin hacer política de estas cuestiones de Estado. Pero a este Partido Popular, al Partido Popular Nuevo, al del Senado, al parecer no les convenció la señora Delgado. Al Partido Popular del Congreso sí les convenció. Fue contundente y muy clara, explicándolo muy bien. Dijo su portavoz, la diputada María Jesús Moro. Señorías, la señora Moro en el Congreso vino a decir que todo esto no ha sido más que una serpiente de verano, pero al PP Nuevo, al PP del Senado, no. Aún así traen a este Pleno esta moción con el único interés de reprobar a la ministra. Mire, yo no les voy a dar clase de derecho como hizo la señora Delgado en esta tribuna. Podría hacerlo, pero seguramente perdería el tiempo. Tan solo les diré, para que alguien aprenda, que lo que pretendió el pasado día 2 de agosto su nuevo jefe, al instar a la Fiscalía General del Estado a que estudiaran querellarse contra el juzgado belga, en fin. Señorías, un político nuevo o un estudiante de primero de Derecho, luego en Leyes, podría cometer esa torpeza. Pero un político como el señor Casado, con por lo menos 14 años de experiencia, 18 asignaturas convalidadas y cursando la mitad de la carrera de Derecho en un semestre, no puede cometer tal desatino, y lo voy a dejar ahí. El origen de todo este novelón, senador Ayala, es una demanda civil instrumental que usted sabe cuestionaba la acción jurisdiccional de España. El Gobierno, como evidenció la ministra, desde el primer momento ha defendido los intereses del Estado y también del señor Llarena. Ha actuado con plena sintonía con el Consejo General del Poder Judicial y ha hablado, señorías, siempre ha hablado de la soberanía jurisdiccional. No les voy a relacionar los informes ni las actuaciones que ya hizo la ministra en esta tribuna, porque a ustedes la defensa de la jurisdicción española ante los tribunales belgas no les interesa. A ustedes la excepción de inmunidad jurisdiccional les da lo mismo, no les interesa. A ustedes, señorías del Partido Popular, que el Gobierno haya dado una respuesta positiva, con total diligencia, en los términos trasladados por el Poder Judicial y con arreglo a la nueva legislación, no les interesa. A ustedes, el señor Llarena, no les interesa, le es indiferente absolutamente. A ustedes lo único que les interesa, y lo único que han pretendido, es hacer un uso torticero de esta situación para desgastar al Gobierno. Y de ahí que, como lo que pretenden es reprobar a la ministra, hablemos de reprobación. Les voy a dar dos citas. La primera, 16 de mayo de 2017. Dice la cita: reprobar es un acto inane, carece de rigor, valor jurídico, no es vinculante, es solo una posición política distinta, es una figura sin sustento reglamentario, es simplemente una discrepancia. Pretender otra cosa es un acto de cobardía política. Esto lo dijo hace 16 meses el diputado Carlos Rojas, portavoz del adjunto del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados. Segunda cita. La reprobación raya el filibusterismo parlamentario. No implica nada más allá de la exacerbación del debate. Es absolutamente improcedente y no debilitará al ministro, sino que lo reforzará. ¿Saben quién dijo esto? Su entonces portavoz, Rafael Hernando, en el Congreso de los Diputados. Señorías, ¿lo que sirvió para el señor Catalá no va a servir para la ministra Delgado o tienen otra vara de medir? Es diferente la reprobación. La reprobación no es lo mismo. Tengo que hacer mías, y fíjense, hago mías las palabras del señor Rafael Hernando. Y por lo tanto, sí, no es que no me queda más remedio. Y solo les puedo decir a ustedes que con esta moción están poniendo de manifiesto su cobardía política y su filibusterismo parlamentario, presentando sin ningún tipo de rubor
Un acto indigno de demagogia que a los únicos que beneficia es a los que están intentando polarizar el debate sobre Cataluña. Pero, señores del Partido Popular, de verdad, ¿ustedes tienen legitimidad para presentar una reprobación cuando Montoro, Zoido, Dastis, Catalá y Montserrat, 5 ministros, 5 han sido reprobados en el Congreso de los Diputados? 5 ministros. ¿Tienen ustedes autoridad para reprobar a alguien cuando el Congreso de los Diputados ha reprobado definitivamente a un presidente del Gobierno y lo han mandado a Santa Pola? ¿Tienen ustedes legitimidad? Ni legitimidad ni autoridad. Ni legitimidad ni autoridad. Si esto les sirve como consuelo, pues háganlo. Consuélense. Aún no han asumido que están en la oposición. Oye, pues háganlo. Pero, miren, dejen de utilizar políticamente el caso de Llarena, que les está haciendo ustedes el caldo gordo a los independentistas. ¿Qué pactos, señora Ayala? ¿Qué pactos? ¿Qué pactos? Dejen trabajar al Gobierno, y acabo, señor presidente, dejen trabajar a la Abogacía del Estado y dejen trabajar a los abogados belgas, que, por cierto, esta mañana han anunciado en la vista lo que ya anunció la ministra en esta Cámara. Señores del Partido Popular, respeten a las instituciones, dejen de utilizar el Senado como parapeto contra el Gobierno. Terminando, señoría. Sí, termino, señor presidente. No den más espectáculos como el que hoy han dado en la sesión de control. Trabajen por la convivencia, defiendan, sí, defiendan los intereses de España por convicción y no por un puñado de votos. Como habrán entendido, señora Ayala, como habrán entendido, votaremos en contra de esta degradación del parlamentarismo y de esta bajeza política. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Rodríguez Izquierdo. Por el Grupo Parlamentario Popular. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la senadora Ayala. Señores del Partido Socialista, señor Gil, señor Rodríguez Izquierdo, ¿se han dado cuenta, por casualidad, de que la intervención del PDeCAT, la intervención de RC, la intervención del PNV coincide milimétricamente con lo que ustedes dicen, que se defendía a Llarena por cuestiones privadas y que eso no cabía? ¿Se han dado cuenta? Qué casualidad, ¿no? Qué casualidad. ¿Tendrá algo que ver con los pactos en censura o quizás no? Miren que igual sí, ¿eh? Miren, les voy a decir claramente una cosa. Los que hoy están apoyando a la ministra son los que quieren romper España. Así de sencillo, señorías. Mal que les pese. Mire, me sorprende enormemente que el señor Bildarratz diga que no hay que reprobar a la ministra cuando hemos comprobado, y que por qué se reprueba a la ministra, cuando hemos comprobado que la ministra miente. ¿A usted no le importa que la notaria mayor del reino mienta? ¿De verdad que no le importa tener una ministra que mienta, señor Bildarratz? Porque a mí me parece que el nivel de dignidad debería estar por encima. Y no sé qué le sorprende, señor Bildarratz, de que mi compañera Muñoz y yo tengamos los mismos argumentos en esto que es una interpelación, una moción consecuencia de una interpelación. Lo raro es que cambiáramos de criterio como lo hacen en el PNV, pero nosotros en el PP solemos tener el mismo criterio, señor Bildarratz. Mire, lo único que ha quedado demostrado con la señora ministra es que se ha carteado con su homólogo. Eso es lo único que ha quedado demostrado, porque ser eficaz en la defensa solo lo ha sido cuando se ha visto obligada por la presión social, política y mediática. Miren, yo no sé si se han dado cuenta, señores del Partido Socialista, que la pretensión de los independentistas con esta demanda era conseguir la internacionalización del conflicto, cosa que no han conseguido todavía. Era tratar de debilitar a la justicia española, intentando, porque eso es lo que pretenden, que pensemos que se vulneran sus derechos fundamentales, porque esa es la clave, señorías, para ustedes pedir la autodeterminación. Ustedes lo que pretendía esta demanda era quebrar la unión entre los constitucionalistas, señorías del Partido Socialista, porque esto nunca ha sido un conflicto contra el PP, ha sido un conflicto contra el Estado, y ustedes todavía no lo han entendido, señorías del Partido Socialista. Mire, con esta demanda, señor Rodríguez Izquierdo,
La intención de los secesionistas era reforzarse ellos y debilitarnos a todos los constitucionalistas. Esto tiene que quedar muy claro. Y qué indignidad de declaraciones las del otro día del señor Ábalos, cuando lo que proponemos es que no se indulte a los reos de rebelión y de sedición. Y el señor Ábalos dice que lo hacemos contra los catalanes. ¡Qué indignidad de mitin en aquel momento el del señor Ábalos! Mire, y esta misma dinámica es la que utilizaba la señora ministra de Justicia. Exactamente lo mismo, mirar hacia el otro lado, porque los pactos en censura le obligaban a mirar hacia el otro lado. Y con eso dejar abandonado al señor Llarena. El otro día, cuando vino aquí la ministra, espectáculo el que ha dado hoy la señora ministra, señor Rodríguez Esquerdo, por Dios, espectáculo el que ha dado hoy, saliéndose de tono absolutamente en esta tribuna. Mire, hace 15 días me quedó perfectamente... Hace 15 días no me quedó nada claro que la ministra quisiera defender la inmunidad de la jurisdicción, como decía, pero es que no me quedó claro ni a mí ni a las asociaciones de fiscales que lo que decían, y lo leo textualmente, es que solo entendían esa respuesta desde el desconocimiento procesal o, peor aún, el propósito de no hacer nada. No lo decía el PP, señor Rodríguez Esquerdo, lo decían las asociaciones de fiscales. Lo que sí que me quedó claro es que quería abandonar al juez Llarena. Tanto le quería abandonar, tanto le quería dejar abandonado, que hubo una asociación de la magistratura que se ofreció a pagarle la asistencia jurídica, señor Rodríguez Esquerdo. Hubo una asociación que ha demandado al Ministerio por no proteger al Poder Judicial. Tanto fue el abandono que las asociaciones del mundo jurídico, todas, al final todas, aunque a una le costó, dijeron que tenía que defender no solo la inmunidad de la jurisdicción, sino también al juez Llarena. Mire, y el último tema que quiero comentar, y es respecto a lo que ha surgido hoy con el comentario estos días con el comisario Villarejo. Es por mentir, señor Bildarratz, por mentir. Porque primero dice que no conoce de nada al señor Villarejo, luego dice que le conoce pero poco, y luego dice que ha mantenido 3 citas con él, porque aparece una grabación. ¿Podemos permitirnos tener una ministra que mienta, una notaria mayor del reino que lo que haga es mentir? Termino ya. Hoy la ministra ha elegido Vaya terminando, señoría. Termino ya, presidente. Hoy la ministra ha elegido hacerse la víctima, pero solo es víctima de sí misma y de las mentiras que ella misma ha vertido y su propia trampa. Por eso queremos reprobar a la señora ministra. Gracias, señorías. Muchas gracias, senadora Ayala. Llamen a votación. Cierran las puertas. Ya sometemos a votación la moción consecuencia de interpelación del Grupo Parlamentario Popular, tal y como ha sido presentada. Comienza la votación.
Pasado a las votaciones, presente 249, votos emitidos 238, sí 149, no 82, abstenciones 7. Por tanto, queda aprobada la moción consecuencia de interpelación del Grupo Parlamentario Popular.